En los años 70 del pasado siglo, el río Manzanares, a su paso por Madrid, los ríos de Asturias, de las cuencas mineras, los ríos de las zonas industriales de Andalucía, eran ciénagas y alcantarillas llenas de contaminación. Y no solo los ríos de España, sino también los de Europa y en general los de todo el mundo industrializado. Pero hoy afortunadamente eso ha cambiado. Los ríos están limpios y sus cuencas están llenas de vida. Ha sido gracias al aumento de la depuración de aguas residuales. Este es el esquema de la depuración de las aguas residuales. Tenemos al principio un pretratamiento que separamos del agua la mayor cantidad posible de materias que por su naturaleza o tamaño pueden ocasionar problemas. Después de este pretratamiento, también llamado tratamiento de gruesos, vendría el tratamiento primario, en la que separamos sustancias que flotan o sedimentan mediante métodos físicos y o químicos. Luego tendremos el tratamiento secundario, que estabilizaremos y prepararemos la materia orgánica para separarla del agua, transformándola en compuestos más estables y resistentes al cambio, utilizando bacterias. Esos lodos que hemos extraído, sobre todo del tratamiento secundario, les tenemos que tratar ya que es una materia indeseable que es preciso procesar, y así tendremos el tratamiento de lodos. Finalmente tenemos un tratamiento terciario. Si las aguas tratadas tienen nitrógeno, fósforo, bacterias, tendremos que eliminar estos componentes. Antes el tratamiento terciario se veía como un fracaso en el sentido de que las aguas estaban demasiado contaminadas. Hoy se ha cambiado ese concepto y se ve el tratamiento terciario como una especie de afinación o mejora del tratamiento de aguas residuales antes de su vertido a los cauces naturales. Aquí vemos el esquema, cómo el agua contaminada pasa primero por el pretratamiento, en el que eliminamos gruesos, materias gruesas que pueden ocasionar obstrucciones. Luego tenemos el tratamiento primario, en el que separamos los sólidos, corregimos el pH y homogeneizamos el agua residual. Luego pasamos al tratamiento secundario, en el que eliminamos la materia orgánica. Paralelamente tendremos el tratamiento de lodos, con el que los lodos o fangos de depuradora les extraemos y les tratamos. Luego de aquí podría ir directamente a los cauces o pasar por un tratamiento terciario. Aquí habría dos caminos: si las aguas están muy contaminadas, tienen microorganismos o nitrógeno y fósforo, o bien queremos todavía mejorar más la depuración antes de verter a los cauces. Las depuradoras, vemos una en la que vemos los reactores y los decantadores secundarios, han sido un avance decisivo en la lucha contra la contaminación. Vamos a pasar al tratamiento de gruesos. ¿Qué tipos hay? El primero es el desbaste. Tiene por objeto proteger a la estación depuradora de la llegada de grandes objetos que pudieran provocar obstrucciones y separar materias voluminosas. Simplemente con una reja se realiza el desbaste. La dilaceración es destruir triturando las materias sólidas arrastradas por el agua. No se separan, sino que se trituran para que no causen problemas de obstrucción. Luego tenemos el desarenado. Separamos del agua la arena, la grava y las partículas minerales con el fin de evitar sedimentos en canales y conducciones, proteger bombas, aparatos, etc. El desarenado también se puede confundir con el tratamiento primario, que separamos gruesos, pero en este caso el desarenado son partículas más vastas, de diámetros superiores a 200 milímetros. Parecido es la predecantación, que tiene por objeto eliminar la arena fina y la mayor cantidad posible de barro. Luego tenemos el desaceitado y desengrase, que es el proceso de separación de aceites y grasas. No es difícil separar los aceites y las grasas, ya que cualquier superficie tranquila facilita la depuración. ¿Qué diferencia hay entre aceites y grasas? Que las grasas
son sólidos a temperatura ambiente, mientras que los aceites son líquidos. Hablando aquí de aceites y grasas, pues es toda sustancia oleosa, ya sean lípidos de origen natural, como el aceite de oliva, o productos industriales, como los hidrocarburos, el aceite mineral del coche. También tenemos el tamizado, que es una filtración sobre soporte delgado, una chapa perforada o un enrejado metálico, puede ser. Y luego también tenemos el tratamiento de arenas y desechos. Todas estas materias que hemos separado del agua, pues las tenemos que tratar. Se pueden incinerar, no suelen ser grandemente contaminantes o se pueden llevar a un gestor autorizado. Decantación o sedimentación. La decantación o sedimentación es la separación, por relación de la gravedad, de las partículas suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del agua. Es una de las operaciones más utilizadas en el tratamiento de las aguas residuales. Su objetivo es obtener un efluente clarificado, pero también la producción de un fango cuya concentración de sólidos permita su fácil tratamiento y manejo. En el proyecto de tanques de sedimentación hay que tener en cuenta los dos objetivos. Existen 4 tipos de sedimentación en función de la concentración y de la tendencia a la interacción. Sedimentación discreta, sedimentación floculenta, sedimentación retardada o zonal y sedimentación por compresión. Sedimentación de partículas discretas. La sedimentación de partículas discretas se refiere a la sedimentación de partículas en una suspensión con baja concentración de sólidos. Las partículas sedimentan como entidades individuales y no existe interacción sustancial con las partículas vecinas. La sedimentación de partículas discretas se aplica en la eliminación de las arenas del agua residual. Se puede analizar por las fórmulas clásicas de Newton y Stokes. Aquí vemos muy gráficamente cómo es la sedimentación discreta. La arena vemos que enseguida arriba queda el agua clarificada y sedimenta con bastante velocidad. La ley de Newton nos da la fuerza gravitatoria en el seno de un fluido. Luego tenemos también la fuerza de arrastre, que depende de la velocidad de la partícula, de la densidad, de la viscosidad del fluido y del diámetro de la partícula. Ahí tenemos la ecuación que la define. El coeficiente de arrastre es una función del número de Reynolds. Este número es importante para definir el comportamiento de un fluido y en particular la transición del flujo laminar al turbulento. El número de Reynolds tiene la siguiente expresión, que vemos en la pantalla. Para números de Reynolds igual o 2000, el flujo se comporta como si estuviera formado por láminas delgadas, flujo laminar. Si el número de Reynolds está comprendido entre 2000 y 3000, se forman pequeñas ondulaciones, régimen de transición. Y si el número de Reynolds es superior a 3000, el régimen del flujo se vuelve desordenado, tridimensionalmente.
tenemos el régimen turbulento. Esto sería un ejemplo de flujo laminar, un río tranquilo. Esto un flujo turbulento, un río de montaña. Y esto un flujo de transición. ¿Por qué es importante el número de Reynolds? Evidentemente, si queremos decantar unas partículas en un flujo turbulento, pues no se podría hacer, ¿verdad? Tendría que ser en un flujo laminar. Por lo cual, hidráulicamente tendremos que dimensionar el decantador, los decantadores, de forma que el flujo en ellos sea laminar. En el caso de partículas esféricas, igualando la fuerza de arrastre al peso específico de la partícula, obtenemos la ley de Newton. Ahí tenemos la fórmula. Tenemos la densidad de la partícula, la densidad del fluido, la gravedad, el diámetro y... Bueno, para valores del número de Reynolds inferiores a 0,3 predomina el primer término de la ecuación. Al sustituir este término en la ecuación de la ley de Newton se obtiene la ley de Stokes. Me he pasado una diapositiva, pero vamos, para el caso no lo iba a explicar y me la he pasado. Pero para el caso, bueno, no es tan importante. Bueno, la velocidad de una partícula en el seno del fluido es igual a la gravedad por la densidad de la partícula menos la densidad del agua por el diámetro al cuadrado dividido por 18 por la viscosidad. La viscosidad dinámica del agua, nu, se mide en pascales por segundo en el sistema internacional. Para el sistema cegesimal la unidad es el poise, que es gramo por segundo partido por centímetro. Bueno, aunque se suele usar más su submúltiplo, el centipoise. El centipoise es más usado debido a que el agua tiene una viscosidad de 1,0020 centipoise a 20 grados, donde un centipoise equivale a 1 milipascal por segundo. Bueno, ahí tenemos la fórmula en condiciones de flujo laminar, que repetimos es el que hay que tener, porque hidráulicamente es necesario un flujo laminar para que sedimenten las partículas. Con un flujo turbulento no sería posible. Bueno, ahí tenemos el valor de la fuerza de arrastre y un parámetro muy utilizado en ingeniería de aguas residuales es la carga de superficie. La carga de superficie es el caudal partido por el área, que es equivalente a la longitud partido por el tiempo. Se mide en unidades al ser una longitud partido por tiempo, se mide en metros por segundo, por ejemplo. Pero como es equivalente a caudal partido por el área, sería, y también se podría medir en metros cúbicos partido por metro cuadrado y por segundo, por poner un ejemplo. Evidentemente, si simplificamos, ambas unidades son equivalentes. Ahí tenemos el valor si suponemos la velocidad de la partícula, de la carga de superficie, que es igual a la profundidad partido por el tiempo de detención. El tiempo de detención es cuando la partícula ha caído abajo y ha dejado el agua clarificada. Y luego para decantadores tendríamos que V sub C, igualando las dos expresiones, sería igual al caudal partido por el área. O sea, podemos jugar con todas estas magnitudes. El caudal partido por el área es igual a la profundidad partida por el tiempo. Bueno, esto sería un decantador circular. Cuando las condiciones de decantación son complicadas, la velocidad es muy baja. Y esto sería una cámara desarenadora, cuando las condiciones de velocidad, por ejemplo arenas, son relativamente elevadas y sedimentan a bastante velocidad. Aquí vemos una foto de uno. Bueno, vamos a considerar lo que son las arenas. No hay que pensar en la arena desde un punto de vista
geológico ni químico, como dióxido de silicio, no vamos a pensar en la arena simplemente como una impureza del agua que vamos a eliminar. O sea, incluimos aquí en ingeniería de aguas residuales arena, grava, cenizas y otros materiales pesados con pesos específicos o velocidades de sedimentación muy superiores a los de los sólidos orgánicos putrescibles. Además de estos materiales, también consideramos arena, cáscaras de huevo, trozos de hueso, semillas, granos de café y partículas orgánicas de gran tamaño, como residuos de comidas. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene esta arena? Pues es básicamente inerte y relativamente seca. No obstante, la composición de las arenas es muy variable, con un contenido en humedad entre el 13 y el 65% y un contenido volátil entre el 1 y el 56%. El peso específico de la arena limpia alcanza valores de 2,7 si el contenido de materia inerte es elevado, pero puede ser tan bajo como 1,3 si existe una cantidad importante de materia orgánica adherida a la materia inerte. Bueno, si no sabemos, en realidad, o no hemos hecho un estudio de nuestra arena, podemos considerarla con un peso específico de 1,6. Esto es el esquema de una cámara desarenadora. Como vemos, el agua con la arena entra en la cámara y a medida que va avanzando el agua, siempre en flujo laminar, insistimos, va descendiendo la arena, de tal manera que llega un momento que la zona de salida, abajo se ha depositado la zona de lodos y afuera tenemos una zona de salida del agua clarificada. Tenemos aquí dos valores: la velocidad de sedimentación, que depende de la arena, y la velocidad horizontal, que depende del diseño hidráulico que hemos hecho previamente antes para que entre en régimen laminar. Bueno, una cámara desarenadora, pues al ser un objeto tridimensional, tiene una longitud, tiene una anchura y tiene una altura, lógicamente. Lo que vamos ahora a dimensionar es esa cámara desarenadora. Vamos a emplear varios conceptos que ahora vamos a ver mejor en un caso práctico, en un problema. Vamos a ver el ejemplo cómo se dimensiona y se diseña una cámara desarenadora. El supuesto práctico es el siguiente: a la hora de diseñar una estación depuradora de aguas residuales se deben separar las arenas en el pretratamiento o en el tratamiento primario. El enunciado del caso práctico es el siguiente: diseñar una cámara desarenadora de flujo horizontal para separar arenas de tamaño mayor a 0,2 milímetros. Las partículas tienen un peso específico de 1,9. El caudal es 2000 metros cúbicos por día. Supóngase una profundidad de 1,5 veces la anchura y una velocidad de flujo de 0,3 metros por segundo. Bien. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de descenso por la ley de Stokes. Vale, lo que tenemos que la velocidad de sedimentación es igual a la gravedad por la densidad de la partícula menos la densidad del agua. La densidad del agua, como es 1, pues ya está. Y luego tenemos 18 por la viscosidad dinámica del agua, como es 1,002 por 10 a la menos 3. Prácticamente aquí lo que tenemos que poner es la densidad de la partícula y el diámetro. Nótese una cosa, que nosotros que al ser en milímetros y como vamos a multiplicar por cuadrado, se nos van a hacer un poco tediosos los cálculos. Por eso dejamos el de cuadrado y hallamos en milímetros por segundo. Luego lo dividimos por 1000 y tendremos en metros por segundo, que nos da 0,02 metros por segundo. Muy bien. Pues con eso podemos sacar el ancho por alto. Nos dicen que es 1,5 veces la profundidad. ¿Por qué es 1,5 veces la profundidad? Esto es una regla del pulgar. ¿Qué son reglas del pulgares?
se emplean mucho en ingeniería, las reglas del pulgar, pues son procedimientos a los que se ha llegado a cabo porque ha resultado que en la práctica son sumamente útiles. O sea, se puede decir que su eficacia está completamente probada. Bien, por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos de una regla del pulgar. El cambio de aceite del motor cada X kilómetros o la presión de inflado de los neumáticos. Esas serían reglas del pulgar. Entonces aquí nos dice que la anchura debe ser 1,5 veces la profundidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se sabe que eso funciona. Pues muy bien. Vale, pues tenemos aquí la altura y la anchura. Pues entonces, como es 1,5 veces, pues lo multiplicamos 1,5v, ¿verdad? La altura, y entonces nos sale 1,5v al cuadrado. ¿Y a qué lo igualamos? A la carga de superficie, ¿verdad? Caudal, o sea, la carga de superficie es v, la velocidad, caudal partido por área. Pues aquí despejamos el área, que es 1,5v cuadrado, es igual al caudal de la depuradora, que son 2000 metros cúbicos, y la velocidad horizontal, que es 0,3 metros por segundo. Como el caudal está en metros cúbicos por día, pues tenemos que hacer el cambio. Un segundo, un día, perdón, tiene 24 horas. 24 horas tiene 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. O sea, 24 por 60 por 60. 24 por 3600. Aquí hacemos el cambio de unidades y tendremos 0,08 metros al cuadrado. Ya tenemos lo que es, se puede decir, lo ancho por lo alto. El área que atraviesa. Bien. No lo confundamos porque es la velocidad horizontal, es la que atraviesa ese área. Bueno, pues una vez que tenemos realmente el valor, como sabemos que es 1,5 veces la profundidad que la anchura, pues de aquí fácilmente con la fórmula podemos despejar la anchura y la altura. 0,23 metros y 0,35 metros. Tenemos ya el ancho y el alto. Nos falta la longitud de la cámara desarenadora. Vale, bueno. Esto es un poquito lo que he estado contando. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo sacamos la longitud de la cámara desarenadora? Tenemos que pensar en una cosa. Que el tiempo que tarda una partícula en descender al fondo del tanque tiene ese tiempo que recorrerlo el agua para que todas las partículas vayan al fondo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber el tiempo que tarda una partícula en descender al fondo. Y por supuesto nos ponemos en el caso más desfavorable, que esté arriba del todo, arriba del agua del todo. O sea, arriba tenemos la velocidad, del descenso de las partículas, que es 0,02 metros por segundo. Y arriba tenemos la altura de la cámara desarenadora. O sea, altura por la velocidad de descenso nos da 17,5 segundos. Vale. 17,5 segundos. Estoy advirtiendo algún error quizás en una cifra. En los temas está bien y generalmente está bien. Lo que pasa, se ha debido de colar algún cero, pero vamos, está todo dentro de lo normal, por decirlo así. Vale, bueno, pues tenemos el tiempo, 17,5 segundos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cómo sacamos la longitud? Como velocidad es igual a espacio partido por tiempo, espacio es igual a velocidad velocidad por tiempo. Entonces tenemos que la longitud de la cámara desarenadora será la velocidad horizontal, que es la que la atraviesa, 0,3 metros por segundo, por 17,5 segundos, y nos da 5,25 metros. Con lo cual, aquí tenemos ya las tres
unidades, las 3 magnitudes de dimensionado de la cámara desarenadora: ancho, largo y alto. Vale, ahí vemos. Ya digo que he visto ahí que se ha deslizado un 0, pero bueno, esta es la secuencia que estáis viendo ahí y cómo se realiza el dimensionado. Vamos a pasar a la sedimentación floculenta, que es el siguiente tipo de sedimentación. Se refiere a partículas que se agregan o floculan. Cuando las partículas aumentan de masa, sedimentan a mayor velocidad. Se aplica en la eliminación de los sólidos en suspensión del agua residual en los tanques de sedimentación primaria y en la zona superior de los decantadores secundarios. En realidad, un estudio de la sedimentación floculenta merece la pena cuando se van a aplicar floculantes o cuando es un tipo de decantador complicado, hay mucho caudal, etc. Se hace un ensayo con una columna con retirada de muestras en distintos intervalos de tiempo. Ahí vemos los orificios de muestreo, lo que es una columna donde se hace el muestreo, y ahí sacaríamos todos los valores. Ya digo que en principio es para cuando se aplican floculantes en decantadores así largos, complicados, bastante caudal, etc. Bueno, luego tenemos la sedimentación zonal o retardada, que se refiere a una suspensión de concentración intermedia en que la fuerza entre las partículas son suficientes para entorpecer la sedimentación de las partículas vecinas. Se presenta a los tanques de sedimentación secundaria empleados en las instalaciones de tratamiento biológico. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues que hay entorpecimiento en las partículas, la velocidad es pequeña y se puede decir que en general se aplican estos métodos de dimensionado para una sedimentación zonal o retardada cuando la velocidad de sedimentación es pequeña. Es pequeña y sedimentan muy despacito. O sea, tendríamos, hasta ahora hemos visto la sedimentación discreta, que las partículas sedimentan con relativa velocidad, y en el otro extremo tenemos la sedimentación zonal, que sedimentan a baja velocidad, y luego entre ellas está la sedimentación floculenta. Bueno, aquí vemos como esto es un tamaño de partícula muy pequeño, el óxido de hierro, y sedimenta hay que darse cuenta que prácticamente puede tardarse un día en sedimentar. No sería operativa en este caso una cámara de sedimentación, sino que habría que emplear un decantador circular. Bueno, ¿cómo se dimensiona esto? Bien, o sea, en el decantador circular el agua entraría por abajo, poco a poco, y con bastante tiempo iría sedimentando. Se llama por un análisis de la curva de sedimentación o método de Talmadge y Fitch, que fueron dos ingenieros químicos que en 1955 describieron el método, que es de una lógica matemática aplastante. Bueno, de acuerdo con este método, el área crítica para el espesado viene dada por la expresión siguiente. El área será igual al caudal partido por el tiempo final por la altura inicial. Bueno, el valor de la altura final, o sea, la altura de donde han quedado los fangos en el decantador, será igual a la concentración inicial de fangos por la altura inicial por la concentración final. Esta expresión es fácil deducirla. Como nada ha desaparecido ni se ha transformado, o por lo menos se supone así, la altura final por la concentración final será igual a la concentración inicial
por la altura inicial. Entonces de aquí despejamos la altura final donde quedan los fangos y nos daría esta expresión. Bueno, vamos a ver cómo realizamos el análisis de la curva de sedimentación. Las curvas de sedimentación la podemos crear en el laboratorio o bien tomar alguna de las existentes. Hay mucha bibliografía técnica y científica en la que aparecen una gran cantidad de curvas que se pueden extrapolar a casos prácticos. Bien, hemos dicho que la curva de sedimentación es una función de velocidad. Bueno, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, en primer lugar, calcularemos la altura final de los fangos, h sub u, y trazamos una línea paralela. Se puede decir que a esta altura irán los fangos en el decantador. Vale, bien. Luego, al principio de la curva trazamos una tangente y al final otra tangente. En donde se crucen trazamos la bisectriz y donde corte a la curva, ahí lo vemos, donde corte a la curva trazamos otra tangente. Y donde se cruce la tangente de donde corta la curva con la altura h sub u, tenemos el tiempo final. O sea, a ese tiempo sedimentarán los lodos. ¿Cuál es el significado físico y matemático de todo esto? Bueno, la tangente en una función de velocidad, la tangente en un punto, ¿cuál es? La velocidad instantánea. Vale, entonces tenemos la velocidad instantánea al principio, la velocidad instantánea al final, perdón, y donde se cruzan, en el medio, es el punto donde ha variado, ¿vale? Donde ya empieza la sedimentación zonal ya, o sea, se puede decir en plena sedimentación zonal. Entonces se cruza ahí con la altura y obtenemos el tiempo final. A este tiempo sedimentarán los lodos. Si se da uno cuenta, es bastante lógico todo esto. Aquí lo vemos, veíamos aquí cómo se deducía, tendremos los lodos dispersos y una altura inicial donde están los lodos, y luego vemos cómo se van decantando y tenemos la altura final, h sub u. Bueno, esto es la superficie de espesamiento, pero podemos hacer otra cosa también, obtener la superficie de clarificación. ¿Qué es? Pues tomar el agua clarificada una vez que ha descendido. Bien, vamos a tener dos valores que vamos a manejar. El primero es la velocidad de subsidencia o descenso, que es la pendiente de la línea de máxima velocidad, porque lo vamos a tomar de arriba, cuando la velocidad es más elevada. Y luego los lodos van a quedar por abajo, con lo cual por encima tendremos un caudal sobrenadante, que es proporcional al volumen de líquido por encima de la zona de fangos. Bien, vamos a ver un supuesto práctico de un decantador secundario. Como el movimiento se demuestra andando, vamos a dimensionar uno para ver cómo se hace. Bueno, una cosa antes de seguir que quiero decir, que este tipo de decantadores en realidad no se suele emplear para separar líquidos en el tratamiento primario, sino que se separan lodos de depuradora. Después del reactor aquí vemos un esquema del tratamiento secundario y después del reactor ahí es donde está el decantador secundario, del que, por cierto, va una recirculación al reactor para mejorar el proceso. Ya lo veremos cuando hablemos del tratamiento secundario. Y entonces se puede decir en la fase del tratamiento secundario. Lo que pasa que su estudio se estudia en el tratamiento primario, porque en el tratamiento primario se estudian todos los métodos, no todos, pero los métodos físico-químicos de un tratamiento de depuración de aguas residuales. Y además parece más lógico porque ya que se está estudiando la sedimentación o decantación, las dos palabras son sinónimas, pues lógicamente se tiene que estudiar en este momento. Bueno,
Nos dice que la curva de sedimentación mostrada en la figura adjunta se ha obtenido con un fango activado cuya concentración inicial de sólidos C sub 0 es de 3.200 miligramos por litro. La altura inicial en la interfase en la columna de sedimentación es de 1,5 metros. O sea, es la altura del decantador. Determinar la superficie necesaria para obtener un fango concentrado de concentración C sub U, 10.000 miligramos por litro, un fango ya con esa concentración manejable, a pesar de lo difícil que es manejar el fango porque es prácticamente agua, con un caudal entrante de 1.000 metros cúbicos por día. Por tanto, se desea saber la superficie de clarificación, la superficie de espesamiento, la carga de sólidos y la carga de superficie. Pues vamos allá. Esta es la curva de sedimentación en la que hay una altura y un tiempo. Bueno, pues lo primero del todo vamos a calcular la superficie de espesamiento. Con los valores que nos han dado, la sacamos fácilmente. La concentración inicial con la altura inicial y la concentración final. Y nos da 0,48 metros. Es decir, los lodos van a quedar a 0,48 metros. Ahí es donde van a formar la estructura que veíamos, hablando de la sedimentación. Tratamiento gráfico y obtención del tiempo final. En este caso, ¿qué hacemos? Tangente en el primer punto de la curva, tangente en el segundo, o sea, que los dos representan velocidades instantáneas a la mejor velocidad de sedimentación y a la peor. Donde se cruzan bisectriz y tenemos ahí la tangente de la velocidad instantánea del cambio de velocidad. Vale, ese cambio de velocidad es a peor, entonces más lento, hasta que forme la estructura. Entonces ahí lo que hacemos es cruzar la tangente está obtenida en el punto de la bisectriz con la altura que iban los fangos y obtenemos el tiempo final, que ahí vemos que es 31 minutos. Vale. Bien, esta es la idea, ¿verdad? Del espesamiento que acabamos de ver. Bueno, pues el área de espesamiento aplicaremos la fórmula que hemos visto antes, el caudal por el tiempo final partido por la altura, haciendo los cambios de variables, en este caso que nos daban en el supuesto práctico, porque hay que pasar de metros cúbicos por día a metros cúbicos por segundo y tendremos 14,35 metros cuadrados. Bueno, la superficie, vamos ahora, esta es la superficie de espesamiento. 14,35 metros cuadrados. Vamos a quedarnos con ello en la cabeza, luego diremos por qué. Y vamos a hallar la superficie de clarificación. Bien, si cogemos la tangente en el primer punto y la prolongamos, tenemos la pendiente de la línea de descenso, longitud partido por base. Simplemente si la prolongamos, dividimos la longitud partido por tiempo y tenemos la velocidad. ¿Cuál es la pendiente de una función? El valor, por supuesto, el valor de la velocidad, que en este caso es 3 metros por hora. Bien, vemos el esquema. Bueno, luego determinamos el caudal sobrenadante. El caudal sobrenadante es proporcional al volumen de líquido existente por encima de la zona crítica de fangos. Pues, ¿qué hacemos? Una proporción. Como sabemos que es 0,8 metros, pues multiplicamos el caudal por 1,5, que es la altura total, menos 0,48, nos da la parte de arriba, dividido por 1,5 metros. Vale, y ahí nos da el valor de 7,9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Pues ahora volvemos a aplicar el concepto de carga de superficie. Velocidad es igual a caudal partido por área, despejamos área, es igual a caudal partido por velocidad, realizamos los correspondientes cambios de unidades y nos da 9,48 metros cuadrados. Pues, ¿cuál será la superficie de control? Pues como en ingeniería, cuando tenemos dos valores o más, elegimos el más seguro. Pues en este caso es la de espesamiento, porque es el mayor. 14,35 metros cuadrados. La carga de sólidos aplicamos simplemente el caudal a los valores que nos han dado y obtendríamos así de esta forma la carga de sólidos. Vamos, el caudal por la concentración
inicial que teníamos. Eso sería, se puede decir, la masa que lleva el caudal. Y para hallar la carga de superficie, pues nada, dividimos el caudal por el área, sin ninguna complicación. En este caso la de espesamiento, porque hemos decidido que es la que vamos a elegir porque es la mayor de las dos. Luego finalmente tendremos la sedimentación por compresión, que se refiere a la sedimentación en la que las partículas están concentradas de tal manera que se forma una estructura y la sedimentación solo puede tener lugar como consecuencia de la compresión de esta estructura. Se produce en las capas inferiores de una masa de fangos de gran espesor, como ocurre en el fondo de los decantadores secundarios profundos y en las instalaciones de tratamiento de fangos. Bueno, pasamos a la flotación. La flotación es otro método para separar sólidos, pero en este caso no van hacia el fondo, sino hacia arriba. La flotación es una operación empleada para la separación de partículas sólidas o líquidas en una fase líquida. La separación se consigue introduciendo finas burbujas de gas, generalmente aire, en la fase líquida. Las burbujas se adhieren a las partículas y la fuerza ascensional que experimenta el conjunto partícula-burbuja de aire hace que suban hasta la superficie del líquido. De esta forma es posible ascender a la superficie partículas cuya densidad es mayor que la del líquido, además de favorecer la ascensión de las partículas cuya densidad es menor, como en el caso de aceite en el agua. O sea, no solo podemos separar partículas, sino también líquidos viscosos que flotan en el agua. Tendremos tres tipos. En la flotación por aire disuelto, que es el sistema FAD, en el que el aire se disuelve en el agua residual a una presión de varias atmósferas y seguidamente se libera la presión hasta alcanzar las atmosféricas. Se suele presurizar a unos 275-290 kilopascales. Luego tendremos la flotación por aireación, en que las burbujas de aire se introducen directamente en la fase líquida por medio de difusores o turbinas sumergidas. No es muy efectivo, pero bueno, puede conseguir la flotación de grasas, aceites y sólidos. Y luego tenemos la flotación por vacío, que es un poco contraria a la flotación por aire disuelto. Saturamos de aire el agua residual, hacemos el vacío y entonces el aire que está en el agua escapa. El problema es que hacer el vacío es complicado. ¿Cuál es la más usada y la más operativa y la más eficaz? La flotación por aire disuelto. Vamos a ver cómo se dimensiona un sistema de flotación de aire disuelto. Vamos a ver primero un sistema, puede ser sin recirculación o con recirculación. Tenemos la relación aire-sólidos, que es característica para un determinado tipo de agua y se puede comprobar en el laboratorio. Es mililitros de aire por miligramos de sólido. Luego tenemos la solubilidad del aire, que sin haber condiciones extremas, pues bueno, es prácticamente más o menos constante. Luego tenemos F, la fracción de aire disuelto a la presión P. Generalmente, si no se dice otra cosa, es 0,8. La presión en atmósferas, y hago un inciso que una atmósfera es una unidad brutal. O sea, estos aparatos de presurización van de 2 a 7 o 8 atmósferas, pero si nos sale 100 atmósferas, es que algo está mal. Algo está mal. Mismamente se dice que la presión en el planeta Venus es de 92 atmósferas, revienta todo lo que haya. Las naves espaciales tuvieron que ir como si bajasen a las profundidades de los mares de la Tierra y aún así reventaron. O sea, os podéis imaginar. O sea, las atmósferas casi contadas con los dedos de la mano, porque es una unidad enorme. Es toda la capa de aire que tenemos por encima de nosotros. Bueno, y luego la concentración de sólidos en el fango, que depende lógicamente del agua residual. Bueno,
Realmente la presión, la atmósfera es una unidad de presión que no es del sistema internacional. En el sistema internacional es el pascal, que el pascal es un newton partido por metro cuadrado. Ahí vemos un poco la relación entre atmósferas y kilopascales, porque el aparato nos puede decir tantos kilopascales o tanto. Nos hablaban que antes que la flotación por aire disuelto era entre 275 y 290 kilopascales, y aquí en este caso para la fórmula estamos empleando de atmósferas, o sea, vamos a tener que cambiar entre uno y otro. Bueno, vamos a ver el sistema con recirculación. Con recirculación, pues es parecido, simplemente que tenemos ahí un caudal R de recirculación presurizada, que es en metros cúbicos al día. Ese es el caudal total que tenemos que recircular, que estará en relación, por supuesto, con el caudal que tenemos de la depuradora. Vamos a ver un ejemplo de un dimensionado de un sistema de flotación. Como alternativa a los sistemas de sedimentación empleados en el tratamiento primario y secundario, en vez de un decantador se puede utilizar un sistema de flotación, ya que cada uno de ellos tiene sus propias ventajas e inconvenientes. Bueno, el supuesto práctico es el siguiente: dimensionar un espesador por flotación con y sin recirculación presurizada, para espesar los sólidos de un líquido mezcla de fango activado cuya concentración es del 0,3%. Son de aplicación las siguientes condiciones: relación óptima aires sólidos 0,08, temperatura 20 grados. La temperatura simplemente nos dice que son condiciones normales, sin más. Solubilidad del aire en el agua 18,7 mililitros por litro. Presión manométrica del sistema de recirculación 275 kilopascales. Fracción de saturación 0,5. Carga de superficie 8 litros partido por metro cuadrado por minuto. Y caudal de fango 400 metros cúbicos por día. Vamos a ver el sistema sin recirculación. Bueno, aquí obtenemos de la fórmula, despejamos la presión. Bueno, aquí hay dos cosas hay que ver. Nos dice el 0,3%, sin embargo la fórmula, las unidades están en miligramos por litro. ¿Cómo pasamos de porcentaje a miligramo por litro y viceversa? Bueno, pues es sencillísimo. Si tenemos 1 litro de agua, pesa 1 kilo. 1 kilo tiene 1000 gramos y 1 gramo tiene 1000 miligramos. Si el agua si hubiera una concentración del 100%, cosa imposible, porque no hay espacio, pero bueno, si tuviera el 100% sería 10 a la 6 miligramos por litro, y eso sería el 100%. Entonces el 0,3%, pues ¿cuál será? 3000 miligramos por litro. Ahí hemos sacado la concentración. Luego otra cosa, F por P tiene siempre que ser superior a 1, menos 1. ¿Por qué? Porque hay que operar por lo menos a presión superior a la atmosférica, superior a una atmósfera. Si no, es que hay algo que está mal, es que no tenemos suficiente presión. Bueno, de ahí despejamos la presión y nos da 3,98 atmósferas. Bueno, aplicando la fórmula, pues despejamos la presión en kilopascales y obtenemos 302 kilopascales. Bueno, ahí vemos un poco cómo todo esto que hemos estado comentando. Me he anticipado un poquito a lo que venía, pero bueno, así se puede decir que se aprende de una manera mejor. Y para sacar la superficie, pues como nos han dado el valor de la carga de superficie, pues simplemente de la carga de superficie V sub C igual a caudal partido por área, despejamos el área y obtenemos 34,7 metros 34,7 metros cuadrados. Vale, que sería
el área del sistema de flotación. Vale. Sistema con recirculación. Bueno, en este caso nos decían que era 275 kilopascales, íbamos a emplear recirculación con 275 kilopascales. Lo convertimos a atmósfera, 3,71 atmósferas. Y simplemente aquí lo que hacemos no tiene mayor dificultad. Es despejar el caudal de recirculación, R. Como vemos, es 461,2 metros cuadrados al día. Como el caudal era 400 metros cuadrados al día, pues ¿qué quiere decir? Que esos 61 que sobrepasan es lo que entra dentro del caudal. Lo que tenemos que despejar. Y la superficie, pues de la misma manera. Sacamos, como tenemos el caudal partido por la carga de superficie, o sea, como carga de superficie es igual a caudal partido por área, despejamos el área, que es igual a caudal partido por carga de superficie. Y nos da 40 metros cuadrados. Como vemos, pues es menor. Por eso a veces interesa la recirculación, porque la superficie es menor. Bueno, ¿y qué es mejor? ¿La sedimentación o la flotación? Pues realmente no se puede decir que algo sea mejor que otro, por una sencilla razón, porque solo se utilizaría una y sin embargo las dos. Vamos a ver qué diferencias y qué semejanzas, qué ventajas y qué inconvenientes hay entre las dos. Los costos de inversión son inferiores para las unidades de flotación con respecto a las de sedimentación por gravedad. O sea que cuesta menos al principio realizar un sistema de flotación, o sea, implantarlo, que un sistema de sedimentación, ya que los espacios pues, son más pequeños. Sin embargo, los costes de operación son mayores en los de flotación, debido fundamentalmente al coste de la compresión del aire. Evidentemente, un sistema de flotación se puede decir que decíamos que salía más barato implantarlo, pero luego en la operación, en el día a día sale más caro, porque claro, hay que presurizar el aire. Y la calidad del efluente es mejor en las unidades de flotación. A veces se llegan a eficacias del 95% o mayor. Bueno, pues como todo, pues hay que valorarlo para cada caso en concreto. En una gran depuradora urbana, pues un sistema de flotación sería prohibitivo, pero en una pequeña industria, pues puede ser muy de lo más interesante y de lo más operativo. Neutralización y homogenización. Neutralización. ¿Por qué hablamos de neutralización y homogenización al mismo tiempo? Porque no puede haber neutralización si no hay homogenización. Evidentemente, si vamos a neutralizar, no podemos neutralizar una parte del agua y que la otra quede sin neutralizar, porque si no, no sería eficaz. Bueno, ¿qué podemos hacer para neutralizar aguas residuales ácidas? Podemos usar lechos de caliza, que es muy barata. Podemos usar cal, el método más común. Podemos utilizar sosa cáustica. Bueno, podemos utilizar carbonato sódico también, aunque tiene algunos inconvenientes como el dióxido de carbono. Y también se puede utilizar amoníaco, pero está prohibido por la legislación, porque contamina más. Se puede decir, como dice el dicho, es peor el remedio que la enfermedad. Y para neutralizar aguas residuales alcalinas, pues bueno, en principio cualquier ácido fuerte puede ser usado, pero las consideraciones económicas limitan la elección a ácido sulfúrico, que es el más común, y ácido clorhídrico. Y también gases residuales que contengan 14% o más de CO2 se usan para la neutralización de aguas residuales. Ácido carbónico, que forma el CO2 en el agua. Bueno, ¿qué haremos para seleccionar un reactivo de neutralización? Pues tenemos que considerar los siguientes factores: el coste de compra, la capacidad de neutralización, la velocidad de reacción
y el almacenamiento y vertido de los productos de la neutralización. Ahí vemos dónde vamos a aplicar los reactivos para neutralizar el agua. Ahí tenemos el tanque de homogeneización, debería ser previo al tratamiento primario. Ahí tenemos el agua, los reactivos y creamos la solución neutralizante y a partir de un bombeo la introducimos en el tanque de homogeneización. Sin embargo, tenemos que hablar del efecto tampón, que es un pequeño milagro. Una solución tampón es la formada por unos compuestos en equilibrio químico, de tal forma que ante pequeñas adiciones de ácido o base no sufre variaciones en la concentración de H o H, o H-, de H más o H-, protones o hidroxilo. Muchas aguas residuales contienen iones bicarbonato en solución, resultante de la disolución del CO2 en agua del dióxido de carbono. Como resultado, la solución en la que se encuentran actúa como una solución tampón. Para muchas aguas residuales cuyo potencial tampón está basado en la reacción del carbonato, el pH está comprendido entre 6,5 y 8,5. Esto es importante para calcular el cambio del pH. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente las aguas residuales, al no ser sustancias puras o agua pura, pues actúan como una solución tampón. Otro ejemplo de solución tampón que muy clásico es la sangre humana, que tiene un determinado pH y una variación de 0,1 no se puede pasar, que no es nada, y una variación de 0,4 es mortal. Pues al tener un efecto tampón la sangre, pues no varía. Pues esto mismo ocurre. Un pequeño milagro de la naturaleza que los vertidos no causan tanta catástrofe en cuanto al cambio del pH por el efecto tampón. Homogeneización. La homogeneización consiste en amortiguar por laminación las variaciones de caudal, con el fin de conseguir un caudal constante o casi constante. Podemos distinguir dos tipos. En línea, cuando pasa la totalidad del caudal por un tanque de homogeneización, o en derivación, cuando solo se hace pasar por el tanque de homogeneización un caudal que excede de un límite prefijado. Bien, es más caro, evidentemente, la disposición en línea, nos exige un depósito mayor, pero, sin embargo, la homogeneización es de más calidad. Bueno, ahí tenemos los dos esquemas. Todo se hace pasar por un tanque de homogeneización después del tratamiento primario y cuando es en línea y cuando es en derivación, a través de un aliviadero pasa una parte. Evidentemente, la calidad de la homogeneización es mejor en la disposición en línea. Bueno, para calcular o dimensionar un tanque de homogeneización con disposición en línea, tenemos que hablar de volumen acumulado, que es el caudal partido por tiempo. El caudal de una depuradora, ya sea urbana, la gente, pues bueno, no friega, no hace la comida, no se ducha a todas las horas del día, sino que suele hacerlo en una. Y las industrias, pues lo mismo, las industrias trabajan a unas determinadas horas. En algunas cosas producen más residuos en el agua residual y a otras otra. Es como una bañera, por decirlo así, una especie de depósito de bañera que según abramos el grifo, ahí tendremos el volumen acumulado. ¿Cuáles son las ventajas de la homogeneización de caudales? Lo primero, indiscutible, mejora el tratamiento biológico, ya que se reducen las cargas de choque. Las bacterias en el del tratamiento secundario no pueden hacer bien su trabajo si no está homogeneizada. Segundo, mejora la calidad del fluente y el rendimiento de los tanques de sedimentación secundaria, ya que trabajan con cargas de sólidos constantes. El tercero, se reducen las superficies necesarias para la filtración, cuando empleemos filtración. Y en cualquier tratamiento químico, desde luego, es fundamental para evitar cargas de choque. Bueno, el volumen necesario para la homogeneización del caudal se determina a partir de un gráfico de caudales en el que aparecen las aportaciones acumuladas a lo largo del día.
Vamos a ver todo esto cómo se hace. Tenemos las fases del día. Abajo vemos el caudal tipo A o tipo B es según el comportamiento de la gráfica. Vamos en abscisas, tenemos la fase del día, la hora, y en ordenadas tenemos el volumen. Vamos añadiendo en puntos, en la línea roja que vemos ahí, el volumen acumulado. Una vez que tenemos esta gráfica, en el caudal de tipo A, vamos a centrarnos en el de tipo A, unimos, en los dos mejor. Una vez que tenemos la gráfica roja con el volumen acumulado a lo largo de las fases del día, unimos con una línea recta el punto inicial y el punto final. Entonces tenemos dos tipos de caudales. Simplemente estos tipos es a la hora de resolver, de dimensionar. No tienen incidencia ni química, ni contaminante, ni nada por el estilo. Bueno, vemos que en el caudal tipo A, si fuera todo constante, si fuera siempre constantes, hubiera el mismo caudal, sería la línea recta, ¿verdad? Uniendo el principio con el final. Sin embargo, como vemos, ha habido una variación, ha habido una separación de la línea recta. Luego, entonces, esa separación es lo que va, con ese dato, es con lo que vamos a crear el depósito de homogeneización. Bien, pues trazando la línea recta, luego trazamos una paralela y vemos en el lugar de máxima separación. Estamos en el caudal de tipo A. Esa línea paralela la llevamos a la abscisa del volumen y ahí tenemos el volumen de regulación necesario del depósito. En el caudal de tipo B, como vemos que la ha cruzado, la línea que unía el principio y el final cruza, entonces trazamos paralelas a ella la máxima separación. Y la máxima separación que puede haber, eso lo llevamos al eje de abscisas y obtenemos el volumen, el depósito de volumen acumulado. Vamos a ver un caso práctico. Vamos a ver un dimensionado de un tanque de homogeneización en línea. Supuesto práctico. Antes del tratamiento secundario se dimensionará un tanque de homogeneización en línea, es decir, pasará por él la totalidad del caudal. Su objetivo es, en líneas generales, mejorar la eficiencia del tratamiento secundario. Con los datos de caudal de la tabla adjunta, determinar el volumen del tanque en línea necesario para la regulación del caudal. Ahí vemos el periodo de tiempo. Esto es para una depuradora urbana. Y el caudal medio, como vemos a determinadas horas, es cuando se hace la comida, se friega, se lava, se ducha, y determinadas horas que el caudal es muy pequeño. Bien, pues con esto vamos a crear la siguiente tabla. Tenemos el periodo de tiempo en 1 hora y el caudal medio durante el periodo de tiempo en metros por segundo. Bien, entonces, ¿qué haremos para sacar el volumen en metros cúbicos? Pues lógicamente, si tenemos metros por segundo y es 1 hora, como 1 hora tiene 60 segundos por 60 minutos, 3.600 segundos por hora. Entonces el volumen acumulado obtenemos multiplicando el caudal medio por el tiempo correspondiente. Bien, y luego otra cosa, como es acumulado, sumamos al volumen el anterior. Obtenemos la tabla siguiente. Vale, como podemos ver, en el primer caso aplicamos 3.600, pero en el segundo, al valor que hemos obtenido, sumamos el anterior, con lo cual vemos que ese volumen se va acumulando. Es como el ejemplo que hablábamos de la bañera o el depósito que se iba llenando. Vale, o sea, de tal forma que cada valor es superior al anterior. Bueno, pues ahí tendríamos la línea del volumen acumulado, que sería la azul. Trazamos una línea que une al principio con el final, que es la línea roja que vemos, y luego, paralela a la misma, tangentes a los sitios donde haya mayor separación. Bueno, pues con ese valor, en el eje del volumen acumulado, lo llevamos ahí y obtenemos el valor, en este caso 9.000 metros cúbicos. Otros tipos de pretratamiento y tratamiento primario.
Muchas gracias.